Hola mis reinas de los perfumes, hoy nos vamos a seguir descubriendo esos aromas que encontramos dentro de los perfumes que tanto amamos, que tanto deseamos. Hoy vamos a hablar sobre la nota de la fruta tropical exótica del lichi y por supuesto pues os propondré algunos perfumes con esta nota. Por cierto, ya sabes que en el canal hemos hablado ya de un montón de notas frutales, florales, de todo tipo y ahí abajo en el desplegable tienes toda una lista de las notas que hemos hablado con propuestas de perfumes relacionados con ellos. Por supuesto, como te digo, te voy a presentar algunos de los perfumes que tengo con lichi y que me gustan mucho. Luego aparte hay montones más porque al parecer hay muchas notas del lichi. Eso sí, quédate pendiente porque el lichi tiene una curiosidad con la que yo, al menos cuando me enteré, me quedé muerta porque ¿es una nota natural o la tienen que preparar? Ahí te voy dejando. Bueno, vamos a conocer un poquito del lichi porque es esta fruta que se cataloga como fruta exótica. A estas alturas muchos la hemos llegado a probar puesto o en los postres de los restaurantes asiáticos, chinos o incluso hoy en día se puede probar o comprar en botes de lichis en almíbar. Bien, pero esta fruta vamos a entender que llega de lo que es un árbol de la familia de los abetos. Eso sí, es un árbol que se origina o se conoce su procedencia en China y hay registros de ello ya desde hace más de 2100 años. Sí, este árbol ya tenían registros y se utilizaban sus frutos allá en Oriente, en China. Bueno, y por supuesto luego este árbol ya se fue expandiendo para lo que fueron países como India, Vietnam y Tailandia. Luego, sí, es cierto que este fruto, este árbol, se cultiva ya incluso en países de América Latina, incluso en países de Europa. Eso sí, no llegó de una forma casual o porque sí, sino porque directamente fueron los franceses en el año 1764 los que empezaron a exportar este árbol para su uso y cultivo. Muy bien, además es un árbol, como hemos dicho, de la familia de los abetos, que llega a alcanzar entre 15 a 20 metros. Y ya sabemos que es esa fruta que tiene esa cortecita y dentro es donde está ese fruto jugoso. Bueno, con respecto a los perfumes, decíamos, ¿no? Sobre todo, mirad, nos preguntamos, ¿este es una nota que se extrae de forma natural? Pues no, resulta que la fruta del lichi o el aroma, el aceite natural del lichi no se puede extraer del fruto de ninguna de las maneras porque es un fruto muy carnoso y que digamos que se pudriría antes de llegar a poder sacar ningún aceite natural. Entonces lo que han hecho es extraerlo o reproducirlo de forma sintética en laboratorio. Además se hace utilizando un óxido de rosa de cis, nada menos, o sea, sí, un tipo de rosa que se extrae el aceite natural y haciendo un proceso químico que por medio de una oxidación de ese aroma se consigue un aroma que nos recuerda a la fruta del lichi. Así que no tenemos lichi natural en los perfumes, sino que lo que tenemos es más rosa. Y además que lo vamos a ver mucho precisamente acompañando bouquets florales y mucha rosa en los perfumes. Si nos ponemos a repasar esos perfumes con lichi, nos vamos a dar cuenta de que casi siempre hay algún tipo de rosa de por medio. Bueno, y por supuesto es un aroma, veamos que pues sobre todo lo vamos a encontrar en perfumes femeninos. Se encuentra en una intensidad en las notas medias del perfume y, como digo, enlaza muy bien con tonos florales, sobre todo con tonos de rosa en los perfumes. Además, suele darnos una sensación de toques muy alegres y también exóticos. Le da como a... es un puntito exótico y alegre, digamos un poquito moderno, también a esos perfumes florales que los actualiza un tanto. ¿Y qué precio llega a tener el aceite natural
de lichi o el aceite de lichi para los perfumes, porque no es exactamente natural, es de rosa, pero no es natural, pero no es de lichi natural, eso, tú me entiendes. Pues mira, llega a tener desde los 10 mililitros unos 7,87, unos casi 8 euros los 10 mililitros, imagínate la pequeña cantidad que es. Y los 30 mililitros 21,24 y así iríamos ascendiendo, ¿vale? O sea que no es tampoco de los aromas más económicos dentro de todos estos perfumes. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, que ya lo sabemos un poquito, vamos a ver los perfumes que tenemos con lichi. Si quieres ojear, ya lo sabes que entrando en la página web de Fragrantica, donde pone notas, aparecen un montón de perfumes con notas de lichi, los cuales puedes ojear y consultar para ver qué perfumitos más, porque hay un montón de perfumes con lichi. Empezamos con el perfume de Ángel Nova de Mugler. Para mí es es que todos los que tengo con lichi me súper encantan. Una delicia potente, de intensidad alta, muy llamativo. Es un perfume que combina ese lichi con notas de rosa, frambuesa, aquila wood y benjuí. Como te digo, es muy llamativo, muy rico y desde luego me encanta la combinación que tiene. Y como vemos, lichi, frambuesa y rosa. Vamos a ir fijándonos las frutas y flores con las que lo combinan. Seguimos con la delicia, como no, del perfume de Delina de Parfums de Marlin. Este perfume lo combinan, fijaros, pues nuevamente el lichi con rosa, toquecitos de ruibarbo, almizcle, mucho almizcle, vainilla, nuez moscada o incienso. Pero efectivamente la combinación de este perfume súper importante es rosa, lichi y ese toquecito de mucho almizcle. Por eso también el perfume de Delina lo comparan y lo relacionan mucho con el perfume de Very Good Girl de Carolina Herrera, el cual también tiene rosa, lichi, frutos rojos y ese tipo de aromas. También digamos que es un trío de aromas, también lo comparaban mucho con el perfume de Ángel Nova. Tengo un vídeo comparación de los tres perfumes en el canal, que si eso te lo dejo por aquí flotando al terminar el vídeo, porque es mucha chicha que cortar con ese tema, por si acaso aún no lo has visto. Yendo hacia otro estilo que, aunque también tiene el aroma de rosa, ya sospechamos por qué, pero va como por otro tipo de aroma. Es el perfume de Yves Saint Laurent Ivresse en este formato renovado. Y es que Ivresse es un perfume que junta el lichi con nectarina, rosa y violeta. Además, bueno, pues tiene un montón de notas más. Y es un perfume que, aunque viene a ser un clásico de la perfumería, es especialmente femenino, delicioso y tiene ese frescor sin duda que le da esta combinación de frutas que hace que sea el perfume del champán. Bueno, lo traje hace no mucho y creo que es una combinación exótica y curiosa para ponernos el lichi. Y aquí este lichi de la casa de perfumería 4711 combinan esta fruta exótica con toques de menta blanca. Es la forma más curiosa de combinarlo, porque no viene ni junto a otros tipos de frutas, ni flores, ni nada de nada. Y aquí al principio sí, la menta lo llena absolutamente todo, pero poquito a poco, enseguida que la menta se aplaque o deje un poquito ese rastro que nos da, iremos sintiendo cada vez más el aroma del lichi. Y para completar esta pequeña selección que te traigo de aromas, vamos a completarlo con otro perfume de Yves Saint Laurent, que también es un clásico y es absolutamente femenino y delicioso. El perfume de Elle de Yves Saint Laurent. Este perfume es un aroma que combina también lichi con rosa, toquecitos de peonía
y lo refresca con toques de limón. Yo creo que ahí el lichi y el limón van muy bien por ese toquecito un poquito ácido que tiene entre medias también el lichi. Combinado también con notas florales de jazmín o fresia, es un perfume llamativo que juega mucho con la rosa, pero dándole esa tonalidad especial y muy rica y agradable que le da la fruta del lichi. Bueno, para completar este vídeo, comentaros que conociendo estos perfumes, bueno, hay muchísimos más. Perfumes de Chloe, de Kilian, un montón de marcas de perfumería nicho que trabajan el lichi en sus perfumes. Tanto, ya vemos, desde marcas caras a marcas económicas como 4711 y mucho más que hay dentro del mundo de la perfumería. Yo creo que el lichi se trabaja mucho y muy a gusto los perfumistas con él porque lo pueden combinar fabulosamente bien. Y como os decía, también es cierto que yo conociendo a poco los perfumes, y si vosotras me conocéis a mí, sabéis que la rosa se me sube a la cabeza y no siempre la soporto, pero resulta que cuando la combinan con este tipo de notas frutales, aunque sean creadas, son para mí mucho más agradables y lo cierto es que me encantan y las disfruto de este modo. Así que, amores, ¿qué perfume con lichi a ti te conquista? Cuéntamelo abajo en la cajita de comentarios que yo te iré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.